La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, los versículos del 35 al 41, los cuales leemos y meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado del lago». Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y qué maravilloso pasaje este que Dios pone hoy frente a nosotros, porque es un pasaje que tiene tanto que enseñarnos y tanto para ayudar a evaluar nuestro nivel de fe y los propios cimientos de nuestro sistema de creencias. Si te das cuenta, estos hombres ya habían dejado atrás muchas cosas para seguir a Jesús. Y tú y yo de lejos pudiéramos pensar que ellos debían saber quién era Jesús porque se decidieron a seguirlo. Pero tal vez tú y yo estamos en la misma situación. Tal vez por la tradición familiar, por las costumbres religiosas, tú y yo practicamos dentro de una religión, pero aún no sabemos quién es este hombre. Los discípulos iban con él en la barca y hasta le llamaron maestro, pero aparentemente no conocían del todo a ese hombre al que estaban siguiendo. Y es curioso que todo estaba tranquilo hasta que emprendieron este viaje con Jesús en la barca. Esto nos enseña a ti y a mí que probablemente en nuestra propia vida, cuando emprendamos el viaje de fe con Cristo en nuestra barca, enfrentaremos tormentas. Tal vez tormentas grandes y poderosas como esta que amenazó con hacer zozobrar a la barca, pues las olas eran tan grandes que la barca se llenaba de agua. Y fíjate, Jesús iba dormido en la parte trasera de la barca, hasta con la cabeza recostada en una almohada, porque a Jesús no le intimidan las tormentas, a Jesús no le sorprenden las adversidades y las crisis. Él es el Dios Todopoderoso, hecho hombre, y es lo que le faltaba a los discípulos llegar a comprender. Pero esa es una verdad que solo se acepta, se recibe y se hace vida por fe. Por eso ellos le llaman maestro. Todavía no le llaman Señor, porque tal vez lo seguían por lo hermoso de su discurso, por lo bonitas de sus palabras, pero no le reconocían como Dios ni como Señor. Tal vez por eso, intimidados al final, llegan a preguntarse: ¿quién es este hombre? Y tú y yo debemos responder esa pregunta hoy, porque probablemente andamos detrás de Jesús porque nos dio a comer panes y peces
cuando teníamos hambre. Tal vez seguimos a Jesús porque en algún momento recibimos un milagro de provisión o de sanación, pero ¿le conocemos como quien es? Y no solo si le conocemos, porque hasta los demonios creen que Jesús es el Señor, el Dios encarnado, pero no se someten en obediencia. No tienen fe en el Hijo del Hombre. Y tú y yo somos considerados así si, sabiendo quién es Jesús, no nos sometemos a Él en obediencia. Esa pregunta de los discípulos, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cómo le vamos a plantear tú y yo esa pregunta a Jesús en medio de nuestras peores crisis, cuando Él se ofreció en lugar tuyo y mío para restaurar nuestra relación con Dios? En Jesús encontramos el más maravilloso ejemplo de sacrificio y entrega solo por obediencia y amor. Tú y yo somos importantes para Cristo y Él nos ama a pesar de que nos conoce tal cual somos. Ahora, tú y yo le conocemos como quien Él es en verdad. Hemos llegado a aceptar por fe que Cristo es el unigénito de Dios, el Cordero perfecto, inmolado como sacrificio sustitutorio para el perdón de nuestros pecados y la entrada en la vida eterna. Le hemos reconocido como Dios, pero le hemos aceptado y declarado como único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Y lo mejor, nuestra vida se corresponde con nuestra declaración de fe, porque si te das cuenta, esta pregunta de Jesús todavía no tienen fe, porque si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, no nos dejaríamos intimidar por nada ni por nadie, si es que Jesús no solo va dormido en la parte trasera, en la barca de nuestra vida, sino que Él es el Señor, el Dios que guía el curso de nuestra vida personal. Si le seguimos, vamos a seguirle sin reservas y de corazón completo. Depongamos nuestros intereses a los pies de Cristo. Dejemos que en verdad Él sea el Señor y el Salvador en nuestra vida. De modo que si Jesús hoy te pregunta, ¿quién soy?, ¿qué le dirías? Padre nuestro que habitas en los cielos, perdona nuestra fe incipiente, perdona nuestras dudas. Te suplicamos que aumentes nuestra fe, que te nos reveles cada día más a través de tu palabra para verte más claro en la persona de Cristo y obedecerte como Él te obedeció cuando caminó por esta tierra. Gracias, Dios de amor, por acompañarnos en la barca de nuestra vida, aun cuando ni siquiera somos conscientes de que tú eres quien nos cuidas, quien nos guías y quien nos protege. Señor, gracias. Gracias por Cristo. No te apartes de nosotros ni un segundo. Muéstranos cada día lo mucho que nos amas y lo importante que somos para ti. Te lo pedimos, Dios de amor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.